contesta, si no llega la voz. Amén, hermanos. Esta es la semana 12, la última de este recorrido que hemos hecho de estudios, cristalización de Josué, Jueces y Ruth. Ha sido de mucha enseñanza, como toda la palabra santa que tenemos, toda la Biblia. No hay duda que el alimento ha venido a nosotros en una forma abundante y constante. En este último bosquejo, en esta última semana, tenemos tomar el camino de la vida en el recobro del Señor. Y en sí, todo el tema de esta lección se refiere a la vida y el único que tiene la vida es el Señor Jesucristo, es Jehová Dios, nada más. Aparte de esto, la vida, nosotros no exhalamos vida, exhalamos muerte, una pasividad, un adormecimiento. Eso es lo que nosotros muchas veces transmitimos. Pero si tenemos la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la que tiene vida, no Amén. nosotros. Somos canales a través del cual el Señor se expresa muchas veces. Sí. Y eso es lo glorioso de este ministerio, pues que no nos enseña que sea exaltado el hombre, sino que sea exaltado Dios. Nada más. Dios es el que tiene la preeminencia. El mismo Jehová Dios dijo, en él me complazco, en el Señor Jesucristo. En él me complazco. Y que dijeron los apóstoles también. ¿Por qué no se? Porque les preguntó por qué no se iban. Le digo, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea que Sí. la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor viene a vivificarnos, a llenarnos de ese regocijo. Sí. Porque somos nuevos cada día. Su palabra es fresca cada día. Amén. Entonces, cuando habla aquí de los 3 libros de Josué, Jueces y Ruth, se presentan, dice, un cuadro claro de los 2 aspectos del mover de Dios. 2 aspectos, y eso platicábamos ayer de que, y con Linda hemos compartido esto, de que en la Biblia siempre hay 2 aspectos. Está Dios y está Satanás. Está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí. O sea que siempre va esto. Y esta parte también va la parte espiritual y la parte de la carne. Entonces, cuando aquí habla de 2 aspectos del mover de Dios, el mover que Dios realiza en su espíritu económico, el espíritu de poder y el mover que Dios realiza en su espíritu esencial, el espíritu de vida. Y cuando habla, más adelantito habla de Sansón, pues él estaba en su parte anímica, en su parte fuerte, el poder, era una persona muy fuerte, pero lo que el Señor quiere es que nosotros le expresemos y que conozcamos también todos esos aspectos, porque si la Biblia nos lo da es para que lo conozcamos, no para que lo ignoremos, sino para que estemos conscientes de que existen estos 2 aspectos. Cuando Josué, Caleb y todos los jueces se ve el mover que Dios realiza en poder, y está ilustrado, como dice aquí, por Sansón, uno que actuaba en el espíritu de poder, pero no son el espíritu de vida. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros estemos en el espíritu de vida. Amén. Que le conozcamos como Él es, sí. Porque Él es vida. Amén. Tiene poder, porque Él vino con poder, pero ante todo, Él dejó un espíritu de vida en nosotros, el espíritu vivificante, el espíritu que ha venido a nosotros a darnos vida, a transformarnos, a ser otras personas, porque a través de conocer al Señor, somos transformados, somos llevados de la parte humana a la parte divina. Amén. Conocemos esa parte divina. O sea que eso es lo glorioso de la vida de iglesia, que nos enseña esto. No solo nos enseña a exaltar al hombre, sino a exaltar a Dios. Entonces, dice que en contraste, el libro de Ruth es un libro que trata sobre la vida. Amén. El propósito de este libro no es hablarnos nada, en cambio, en cuanto al poder, sino revelar el máximo de los asuntos relacionados con la vida. Y Ruth fue llena de vida. Se casó con Booz y Booz representa a Cristo, porque Él la redimió. Él le dio la oportunidad de salvarse, de ser otra persona, de pagar las deudas, de ser su jubileo. Entonces, es lo que el Señor quiere, y a través de esta lección, que nosotros entendamos de una forma práctica lo que Dios es para nosotros. Dios es vida, y Él ha venido a darnos vida en abundancia.
Entonces, en el recodo del Señor dice, no deberíamos tomar el camino de los jueces para ser poderosos y realizar una gran obra, pero tomamos el camino ni tomamos el camino del poder en lugar del camino de la vida. Nosotros tenemos que discernir, ver, que en la palabra nos alumbre en cuanto a qué es lo que tiene valor y qué no es lo que tiene valor. Sí. Qué es lo que conviene a la iglesia, qué es lo que conviene, porque nosotros no debemos actuar de una forma individual. Aquí en la vida de la iglesia no es nada individual, pero únicamente se exalta, se resalta, se llama a que tengamos una vida corporativa. La iglesia es un cuerpo. La iglesia, nosotros somos parte de este cuerpo, por lo tanto somos corporativos. Sí. No podemos ser individualistas en ningún momento. Que el yo se elimine, que el ego se quite de cada una de nuestras acciones, porque todo va encaminado a la edificación de la iglesia. Así como el apóstol Pablo vino a la edificación de la iglesia. Él vino a dejar todas las bases y están las bases muy claras para que nosotros podamos entenderlas y seguirlas. Entonces, dice que según la naturaleza divina y eterna de la vida de Dios, la vida de Dios es la vida única. Solo la vida de Dios puede considerarse como vida. Aparte de eso, no tenemos absolutamente nada que ver. La vida, esta es una vida misteriosa, porque como un Dios todopoderoso que ha hecho el cielo, el universo, viene y se va a una virgen humana y se engendra como espíritu y nace un Dios hombre. Y este Dios hombre, ¿qué? Semejanza, porque se hizo a semejanza de él, estamos hechos nosotros. O sea que nosotros tenemos la semejanza de Dios y cuando vemos al Señor Jesucristo, esa es la semejanza. No tenemos que ir a otro lado más que ver lo que el Señor nos ha dado como una lección eterna. Entonces, esta vida divina puede ser considerada el primer y fundamental atributo de Dios. Amén. O sea que la vida divina es el atributo de Dios, porque Él dio vida a todo. Si está todo el universo y se mueve el universo, es porque Él quiere, porque Él quiso, porque Él diseñó de esa forma el universo. Amén. Y Él vino a nosotros de esta forma, porque Él quiso, porque Él le plació. Entonces, la vida es el contenido de Dios. La vida es Cristo. Y la vida es Cristo que vive en nosotros. Amén. O sea que tenemos ese privilegio único de que el Señor Jesucristo venga a nosotros y nos dé esta vida. Amén. O sea que sin Él no somos absolutamente nada, somos unas cáscaras sin ningún valor. Pero la vida es el Espíritu Santo. Amén. Porque Él dijo que iba a dejar un consolador y este consolador ha venido a nosotros. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, esta vida ha venido a nosotros. ¿Y qué? Nos transforma. Amén. Nos lleva, nos enseña. Entonces, el propósito por el cual Dios creó al hombre es a su imagen, conforme a su semejanza. Era que el hombre lo recibiera como vida para que llegara a ser uno con Él. Amén. O sea que nosotros somos uno con Él porque Él quiere. Y nosotros le decimos amén a toda su palabra. Amén. Amén. Amén, hermanos, alabado sea el Señor por este libro de Josué, Jueces y Ruth, que nos dan un panorama del pueblo de Israel y nos revelan algunos aspectos de Cristo. Y esta es la última semana, la semana 12. Y en estos libros, tanto de Josué como Jueces, nos presenta un aspecto que relacionado con Dios y es el aspecto del poder económico. Todos los cristianos necesitamos el poder económico porque tiene que ver no solamente con Dios, sino que cómo se hacen las obras y la manera de que nosotros podemos pues hacer algo a favor del propósito de Dios. Sin embargo, el libro de Ruth nos habla del aspecto de la vida o nos habla del camino de la vida. Y pues era muy impresionado esta semana porque, digamos, el camino tiene que ver con una manera, con una forma, y esta manera y esta forma es Cristo. Entonces, en el libro de
Josué y de Jueces podemos ver el poder económico, podemos ver a los jueces, ¿verdad? Relacionados con un poder, como en el caso de Sansón y en el caso también de Gedeón, que ellos actuaron con un poder y ciertamente el Espíritu de Dios los fortaleció y les dio poder. Sin embargo, en el libro de Ruth encontramos la línea de la vida. Nosotros realmente necesitamos las dos cosas, necesitamos tanto el poder económico como la vida o la línea de la vida. Sin embargo, creo yo correcto que los hermanos ahorita en esta semana le dieron más realce a la vida, porque esta vida es capaz de producir a este Cristo y esta vida es capaz de traer a Cristo. Entonces, pues hay un realce muy grande esta semana para la vida y no tanto para el poder. Al final el hermano nos compartía de que tal vez podríamos ser cristianos que no tuviéramos ningún tipo de poder. Sin embargo, si íbamos por el camino de la vida, esto iba a traer a Cristo de regreso. Entonces necesitamos considerar este camino de la vida. Y podemos ver el camino del poder o el poder económico a través de la vida de Sansón. Porque Sansón, pues, él, según recordamos en los hechos que él hizo, él mató a muchos filisteos, ¿verdad? Primero lo hizo con una quijada, luego lo vemos en su muerte, ¿verdad? Utilizando ese poder, que al final dice el hermano que fue un suicidio prácticamente. Pero este poder que Sansón tenía, que derrotó a muchos enemigos de Dios, no le hizo a él desistir de sus concupiscencias, sino que realmente Sansón cayó en las concupiscencias. Lo vemos con la primera mujer que tuvo, ¿verdad? Que no era alguien que tenía que ver con el pueblo de Dios. Y luego lo vemos con Dalila, ¿verdad? Cómo es que él se deja atrapar. Entonces Sansón estaba atrapado y estaba subyugado por la concupiscencia y en este caso por digamos, por la sexualidad o el sexo, que muchas personas tienen problema con eso. Porque ha llegado a constituir un pecado que es actualmente una de las cosas más fuertes, como la fornicación, el adulterio, las relaciones fuera del matrimonio, el lesbianismo, el homosexualismo, etcétera, ¿verdad? Entonces es un problema en el ser humano esta situación, ¿verdad? Entonces vemos a un Sansón que a pesar de tener el poder económico en él, no pudo resistir a las concupiscencias y vivía una vida sin restricción. Por otro lado, vemos a un Booz que nos cuenta la historia que pues Noemí le dijo a Ruth que se cambiara, que cambiara sus vestidos, que se aseara, que estuviera cerca de Booz para que él la tomara como esposa. Pero vemos a un Booz que actuaba según el principio de la vida, en concordancia con la vida, porque cuando él la ve, le dice, hija, le dice. Eso quiere decir que le tuvo en consideración y tuvo todo respeto por ella. Inclusive, él le dijo que él la podía tomar como esposa, pero que tenía primero que considerar al otro pariente más cercano. Entonces me impresionó este hecho de Booz, que es un tipo de Cristo, porque este Booz vivía por medio de la vida, bajo el principio de la vida, y él no se dejó dominar por sus concupiscencias ni por sus deseos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos nuestros motivos personales e internos. Sin embargo, este camino de la vida tiene que ver con algo interior, no tiene que ver solamente con lo externo, el poder externo, sino que tiene que ver con la vida interior que está dentro de nosotros y cómo vivimos esa vida interior. Entonces, vemos aquí los dos ejemplos y realmente el hermano decía, tenemos que hacernos la pregunta. Nosotros decimos que vivimos por la vida porque estamos en el recobro del Señor, pero realmente nuestras acciones, nuestro vivir, nuestras decisiones están totalmente relacionadas con la vida o solo lo tenemos como una palabra que hemos aprendido, ¿verdad? O sea, nuestro vivir realmente tiene que ver con la vida o solamente es algo que hemos aprendido de los libros o que hemos visto que dicen los hermanos. Entonces debemos de considerar este principio de la vida como algo que rija totalmente nuestro ser. Luego el hermano Jorge compartía, ¿verdad? Cristo es la vida, Dios es la vida, pero ¿esto qué significa? No significa solamente que Él es el creador y que Él le da vida a las cosas, no, sino que significa que Él es la vida Zoe. ¿Qué quiere decir? Que Él es la única vida por la cual podemos experimentar al Dios completo.
Es decir, que sin esta persona nosotros no podemos conocer a Dios, no podemos experimentar a Dios y no podemos vivir conforme a Dios. Hay una norma muy alta que vamos a ver en los días posteriores, pero esta vida nos hace capaces de expresar a Dios y de vivir a Dios. Esto es lo que significa la vida de Dios. La vida de Dios no es ningún nombre, va, como que yo ponga fuera de una congregación, iglesia, Dios es vida, va, ya entendemos que es la vida. Eso no es así, ¿verdad? O que nosotros digamos, sí, nosotros vivimos por Dios, ¿verdad? Porque estamos en el recobro del Señor. Eso no es de ninguna manera así. Realmente esta vida de Dios nos capacita para vivir a Dios, nos capacita para expresar a Dios, nos capacita para tomar decisiones con respecto a Dios. Prácticamente es la vida que Jesús tomó durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra y que hizo que él viviera por el Padre. Entonces esta vida es maravillosa, es sorprendente porque es el mismo Dios triuno y está relacionado con la fuente, con el elemento, con la esencia, ¿verdad? Pero también con el fluir de Dios mismo. Entonces, en el día 2 nos habla también acerca de esta vida, ¿verdad? Y nos habla acerca de tomar un camino que es el camino de la restricción, ¿verdad? Y también nos habla en este día 2 de todo lo que vos hizo con respecto digamos, a vivir por esta vida. Pero algo que me impresionó es que, digamos, vos cumplía la ley no por cumplirla solamente, sino porque él había tomado el camino de la vida, ¿verdad? El camino de la vida no tiene nada que ver con una ley externa, sino que tiene que ver con la ley interna que está en nuestros miembros y que realmente podemos vivir esta vida, ¿verdad? Luego me impresionaba algo también del día 3. Me gustaba mucho porque nos habla acerca de dos árboles, que es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en este caso, la vida es una persona, o sea, el árbol de la vida es una persona que es Cristo, pero nosotros podemos o no tomar este árbol de la vida, pero muchos predicadores y muchas enseñanzas nos llevan al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué causó el árbol del conocimiento del bien y del mal? Lo único que causó es que Adán y Eva pecaran, ¿verdad? Entonces, el conocimiento del bien y del mal, lo único que hacen es distraernos de Dios como nuestra meta y nos alejan del disfrute de Dios. Puede ser que algo malo como el pecado, la carne y aún nuestra alma nos desvíen de Dios, pero también las cosas éticas y lo bueno, inclusive cosas religiosas que hay dentro de la iglesia, nos pueden desviar de Dios, nos pueden desviar del disfrute de Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos en muerte? Cuando ya no disfrutamos a Dios, ¿verdad? Cuando ya no percibimos a Dios. Cuando, digamos, pasamos horas y horas, inclusive en el teléfono, y nosotros no percibimos a Dios, entonces ahí podemos ver que hay un principio de la muerte. Ahora, hay algo que me impresionó mucho, y es de que yo como persona puedo traer la muerte a la iglesia. Yo como una persona puedo traer muerte a mi familia, puedo traer muerte a los miembros del cuerpo. Entonces la situación de la muerte es muy caótica y terrible. Pero ¿qué tal que nosotros seamos portadores de la muerte para la iglesia? Eso es un hecho terrible, porque entonces no estamos edificando, sino lo que estamos haciendo es matando a los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces debemos de considerar esto, el principio de la vida y de la muerte. Por ejemplo, hoy nos levantamos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué somos aún en nuestra casa? ¿Verdad? Somos o vivimos en el principio de la vida o en el principio de la muerte. La muerte es muy difícil de observar y de tocar. Es fácil decir cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algún pecado sí pequé, ¿verdad? Pero el principio de la muerte es muy terrible porque es algo que se mete, ¿verdad? Como las zorras que entran en Cantares, vemos las zorras, cómo es que entran, ¿verdad? Se filtran en pequeños agujeros. Así es la muerte. Y la muerte, el resultado de la muerte es Satanás, es el pecado, es una vida sin Cristo, ¿verdad? Entonces, tanto el bien como el mal nos traen la muerte y no debemos de actuar por este principio. Cada vez que nosotros hacemos algo, no nos debemos de poner a pensar, ¿esto está bien o esto está mal? Sino que debemos de pensar e ir al Señor y decir, ¿este es el principio de la vida o esto está en la muerte? Dice el hermano, si alguien viene conmigo y quiere acusar a un hermano, yo tengo que discernir. ¿Este hermano me va a traer vida o me va a traer muerte? Con lo que me va a compartir del hermano, ¿verdad? Inclusive si algún hermano viene conmigo y quiere tener comunión y quiere hablar algo malo acerca de alguien,
Yo tengo que descubrir si él está en el principio de la vida o está en el principio de la muerte. Esto es el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Nos trae muerte, pero el árbol de la vida siempre nos va a llevar a Cristo. Entonces, alabado sea el Señor porque hay un árbol que da vida. Hay un árbol que es Cristo mismo como la vida, y de esta vida debemos de disfrutar. Luego en el día 4 nos habla acerca de una puerta y de un camino. La puerta es muy estrecha y el camino es muy angosto, y no todas las personas pueden vivir, no todas las personas pueden entrar en esta puerta ni pueden andar en este camino. Este es un camino de restricción, ¿verdad? El hermano decía, muchos jóvenes hoy en día dicen, qué bueno que ya salí de la preparatoria o del bachillerato aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque ahora ya voy a ser libre, o ya cumplí 18 años y ya voy a ser libre, porque a los jóvenes no les gusta la restricción, ¿verdad? Les gusta ser libres, pero yo, que ya estoy grande, también a mí no me gusta que nadie me diga nada, ¿verdad? Como dijo Josué siempre, ¿verdad? Me gusta decir, aquí mando yo, ¿verdad? Pero realmente el camino angosto es un camino de mucha restricción. Es un camino de muchas dificultades, es un camino que tiene que seguir cierta restricción y ciertas normas de vida en cuanto al reino. Entonces, este camino pocos lo van a tomar. Y decía el hermano, me temo que muchos van a llegar delante del Señor y le van a decir, Señor, pero yo hice esta obra y yo evangelicé a los jóvenes y yo prediqué a las congregaciones y yo hice esto y lo otro, pero realmente no vivieron una vida en un camino angosto. Realmente nosotros no debemos de buscar ninguna gloria de ningún hombre, ni debemos de buscar un camino fácil, ¿verdad? Que de esto nos habla el día 5, que el día 5 y el día 6 también nos habla de esto, de tomar un camino. Pero me impresionó mucho qué tipo de camino es este, ¿verdad? Porque, digamos, este camino digamos, angosto tiene que ver por lo menos con 9 bendiciones allá en Mateo, ¿verdad? Dice que los que entran por la puerta estrecha deben de ser pobres en espíritu, deben de llorar, deben ser mansos, deben tener hambre y sed de justicia, deben ser misericordiosos y de corazón puro, deben hacer la paz con todos los hombres y deben estar dispuestos a padecer persecución por causa de la justicia y dispuestos a ser vituperados por causa de Cristo. Entonces, hermano, que solo los que tienen tal tipo de vida pueden decir que están en el camino correcto, ¿verdad? Y yo me decía a mí mismo, realmente yo estoy lejos de esta realidad, ¿verdad? Eso quiere decir que no he entrado todavía completamente por la puerta, ni ando por el camino. Pero esto, lejos de desanimarnos, nos dice que hay una norma más alta del reino, ¿verdad? Que ahora el camino del Señor es mucho más alto y mucho más difícil de llevar. ¿Quién puede llevar esta vida? Hermanos, difícilmente alguien puede decir, yo sí puedo llevar esta vida. Lo que necesitamos es la vida de Dios, ¿verdad? Ese es el camino de la vida. Necesitamos, como dijo Pablo, ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Es decir, que Cristo viva su vida y Él se dispense y Él se exprese. Entonces, de esta manera, la vida del reino va a poder ser llevada a cabo, ¿verdad? El hermano compartía que hubieron algunos hermanos que predicaron, que dieron entrenamientos y que hoy en día ya no están en medio de nosotros, ¿verdad? Se desviaron. ¿Por qué estos hermanos se desviaron? El hermano decía que tenían raíces no profundas, pero que no habían seguido el camino de la vida. Y el hermano utilizaba una palabra que me llenó mucho. Decía que el Señor tenga misericordia de nosotros para no apartarnos del camino de la vida. Hermanos, nosotros podemos estar haciendo alguna obra y esta obra no está en el camino de la vida. Podemos estar llevando a cabo una obra, pero no podemos estar viviendo en este camino angosto y entrando en esta puerta estrecha. Entonces, realmente hay mucho que disfrutar del Señor, mucho que comprender, mucho que entender de esta palabra, pero necesitamos ser animados a entrar por esta puerta estrecha y a vivir en este camino angosto, ¿verdad? Que no es nada fácil, ¿verdad? Sino que es un camino de un vencedor, pero que solamente la vida de Dios nos capacita para pasar por tal proceso. Entonces, alabado sea el Señor, porque hoy podemos vivir una vida llena de restricciones o podemos vivir una vida de libertad, ¿verdad? Pero al final, en el día postrero, el Señor nos va a dar una recompensa a cada uno. Que podamos entrar en este camino de la vida. Amén. Amén. Me impresiona mucho esta vida de Sansón,
Nunca lo había visto de esa manera. Siempre cuando nos hablaban de ser nazareos y de ser personas consagradas al Señor, veíamos a Sansón como alguien que vivía para el Señor. Pero vemos que realmente esta persona nunca pudo tener la vida del Señor, nunca pudo vivir por esta vida. Y me exponía mucho porque me daba cuenta que realmente nuestro vivir, nuestra vida diaria no expresa la vida del Señor. Nosotros a veces creemos que somos personas que son vivientes, ¿verdad? Y vamos a las reuniones y, ay, hermanos, Dios es vida y, ay, oramos, Señor, gracias porque tú eres mi vida. Pero realmente no expresamos la vida del Señor, no vivimos la vida del Señor, entonces no conocemos realmente la vida del Señor. Y esto es terrible porque hablamos de algo que no conocemos. Necesitamos primeramente conocer la vida del Señor. Pero, ¿qué es esta vida? Esta vida es algo que va más allá del conocimiento de ser bueno o ser malo. Sansón, todos lo veían y podían decir, es que Sansón es bueno, porque peleaba y era invencible y hacía esto y la gente lo admiraba porque lo veían, ¿verdad? Y así somos nosotros, nos ven y nos tratamos de comportarnos bien para que nos vean bien, para que digan, es que es buena persona, ¿verdad? O incluso cuando predicamos el evangelio, ¿qué queremos mostrar a la gente? Que somos buenas personas, que nuestras creencias son mejores, que nosotros somos mejores, pero nunca buscamos realmente darle vida a las personas, no buscamos que la vida del Señor se manifieste en nosotros. Entonces necesitamos la vida del Señor. Me impresionaba mucho en el libro de Mateo, en el capítulo 19, habla acerca de un hombre que le pregunta al Señor que qué puede hacer para tener vida eterna. Entonces el Señor primeramente él le dice, maestro bueno, y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Esto me impresionó mucho porque el Señor no buscaba ser una persona buena. Él sabía que ser bueno o ser malo solo era algo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él sabía que lo que él realmente tenía que expresar era la vida. Entonces por eso él le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Porque ninguno hay bueno sino uno, dice Dios. Entonces él le dice, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces el hombre se le presenta como alguien que ha guardado los mandamientos, ¿verdad? Y vuelve al mismo principio de pretender o quererle mostrar al Señor de que Él es bueno, que es una buena persona. Pero entonces el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y esto él no lo puede hacer y se va triste. Pero nuestra realidad es esta. El hombre no pudo entrar en esta vida, no pudo experimentar la vida del Señor porque había muchas cosas en su corazón que aún amaba más que al Señor, muchas cosas en su corazón que ocupaban el lugar del Señor, y por eso esta vida no podía ser manifestada en él porque había muerte, porque la muerte ya lo había invadido. Aunque él podía ser o verse como una persona buena, él por dentro estaba muerto. Y nuestra condición hoy en día es la misma. Nosotros podemos estar en las reuniones, podemos, como decía mi papá, podemos estar en las reuniones y llevar muerte. Podemos estar leyendo la Biblia y estar muertos. Podemos orar y estar muertos. Pero ¿cuál es la condición nuestra, verdad? Debemos ver qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos atrapan y nos mantienen en la muerte? Sansón nunca pudo vencer aquellas cosas que estaban en su corazón y que lo alejaban del Señor. Pero no podemos quedarnos en un lamento o en una tristeza por las cosas que hay en nuestro corazón, sino que debemos darnos cuenta que el Señor es la vida. En el día 4 habla acerca de dos caminos. Y el camino angosto parece ser muy difícil y parece ser que no podemos seguirlo porque es muy complicado, porque no podemos pasar, pero si nosotros solamente confiáramos en el Señor, ese camino
sería tan sencillo de pasar, pero necesitamos la vida del Señor. No podemos quedarnos en la muerte, no podemos quedarnos con las cosas que hay dentro de nosotros. Y esto me gustó fuera la verdad. Estuve sirviendo con los jóvenes de la salvación y veíamos que la vida del Señor, el vivir en el Señor, no termina en ser regenerados. Muchas veces nos conformamos con haber sido regenerados y, bueno, ya me salvé, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, ya que pase lo que tenga que pasar o ya ni modo, ¿verdad? Pero no podemos conformarnos con la regeneración. Necesitamos crecer. ¿Y cómo podemos crecer? Solo la vida es capaz de hacernos crecer. Solo la vida es aquella que crece. Y el Señor es vida. La palabra es vida. La oración es vida. El orar, leer es vida. Pero necesitamos abrir nuestro ser al Señor. Necesitamos permitir que el Señor saque la muerte de nosotros. A veces nosotros mismos nos aferramos a la muerte y queremos impedir que la muerte salga de nosotros. Pero necesitamos permitir que el Señor y su vida se expandan en nosotros. Que esta muerte sea acabada. La muerte el Señor ya la terminó, pero necesitamos permitir que Él saque esa muerte de nosotros, que Él saque esa muerte acabada de nosotros y que la vida del Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que el Señor este año permita que elijamos siempre el árbol de la vida, hermanos, sin importar la circunstancia y la situación. Esta debe ser nuestra elección al levantarnos por la mañana o al enfrentar alguna situación pequeña en casa, ya sea sacar la basura, lavar los trastos, barrer, arreglar la cama. En todas estas cosas prácticas necesitamos experimentar y disfrutar el árbol de la vida. Esta semana, como les mencionaba, pues he estado disfrutando esta palabra santa de conocer la necesidad de Dios y la necesidad presente en el recoro del Señor. Y esta semana el título era entrando en el pastoreo maravilloso de Cristo en su ministerio celestial, al pastorear a la iglesia de Dios como un esclavo de Dios para el pleno cumplimiento del deseo o el sueño de Dios. Y me gustaba esto de el sueño de Dios. Dios tiene un sueño, tiene un anhelo, y es conforme a este sueño y este anhelo de su corazón que Él creó al hombre. Claro, como han compartido, y nos recordaba nuestro hermano Jorge, Dios requiere y desea un hombre corporativo, pero para ello Él necesita, o Él está llevando a cabo, a través de los muchos miembros, este ministerio celestial que consiste en pastorear el rebaño de Dios. Y en Marcos 10:45 menciona, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor asimismo se ha dejado como un modelo de uno que pastorea. De hecho, luego, al llegar a Primera de Pedro 2:25, Pedro menciona respecto a esto. Lo llama el gran pastor, que pastorea y que sobrevé también las ovejas. Y él pastorea, queridos hermanos, especialmente nuestra alma. Nuestra alma necesita pastoreo. En muchas circunstancias, especialmente estas de salud, nuestra alma se aflige, se acongoja y necesita ser pastoreada. Al estar en confinamiento durante todo este tiempo, muchas personas han requerido o han entrado en un asunto de
o depresión, tristeza, y requerimos ser pastoreados en nuestra alma. Y el Señor entonces está llevando a cabo este pastoreo a través de los miembros, a través de la iglesia. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Juan 21, que si le amaba, Él le encomendó, pastorea, alimenta. Y este pastoreo o la palabra pastoreo, incluye no solo el cuidar con ternura, sino también nutrir. Y es esto, queridos hermanos, lo que edifica la iglesia. El pastoreo, de hecho, en lo que contempla toda su palabra, el pastoreo traerá al Señor de regreso. Claro, bajo el significado y el contexto adecuado de lo que la palabra pastoreo significa y conlleva. Así que esta semana disfrutaba mucho esto, que Dios necesita que nosotros continuemos este ministerio de pastorear su rebaño. El sueño de Dios o el deseo de Dios tiene que ver con lo que Él se propuso en su corazón. Mezclarse plenamente con el hombre y encontrar en el hombre corporativo el complemento que satisface, que llena, que colma el corazón de Dios. Para ello, entonces, necesitamos no solo ser pastoreados, sino pastorear. Día con día el Señor nos pastorea. Hasta este día, considerando estos 2 primeros días de este año, el Señor nos ha pastoreado. Pero si consideramos todos los días del año pasado, el Señor también nos ha pastoreado. Y si consideramos los días que vendrán, el Señor nos pastoreará. Él nos ha pastoreado, nos pastorea y nos pastoreará. Pero requerimos nosotros como mayordomos fieles, como esclavos fieles, pastorear a los demás. Y esto de pastorear implica suministrar a Cristo como aceite en el alma de cada uno de nosotros. Las vírgenes mencionadas en Mateo no tenían problema con tener aceite en las lámparas. Hemos recibido al Señor en nuestro espíritu, pero ¿qué de nuestra vasija? ¿Qué de nuestra alma? Necesitamos que nuestra alma, yo necesito que mi alma esté llena, saturada en cada una de mis partes. En la forma en la que yo pienso, deseo, en la forma que yo amo, en la forma que me expreso. En todo mi ser, yo necesito ser saturado plenamente con el Espíritu como aceite. Y es que, hermanos, la medida en que nosotros estemos llenos de nuestro espíritu, nuestra alma, es la medida en que nosotros podremos tener lo necesario para esperar al novio en lo que él tarda. Pero ser llenos del espíritu, al ser pastoreados y al pastorear, requiere pagar un precio. El precio es negar la vida del alma. A todos nos gusta ser pastoreados. A todos nos gusta que nos llamen, que nos pregunten cómo están. A mí me gusta. Y que se ocupen de mí de manera muy personal. Pero requiere pagar un precio también para llamar a otros, preguntar cómo están e interesarse de manera genuina en los asuntos de los demás. No en son de chismear, sino en son de pastorear, es decir, transmitir a Cristo, servir a Cristo en los múltiples platos que Él es. Entonces, esta semana disfrutaba que el Señor es el gran pastor, pero también era exhortado al hecho de que necesito yo ser un canal de pastoreo. Mayormente al hacer asuntos prácticos,
enviar un mensaje, llamar, a orar por otros. Entonces requerimos y yo requiero que el Señor reproduzca su vida de pastor a fin de que Él logre su sueño. Disfruté mucho esta porción. Que el Señor logre su sueño, pastoreando a través de cada uno de nosotros a los demás. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Nos principio hablando de que el árbol del conocimiento del bien y del mal también representa todo aquello que no es Dios mismo. Las cosas buenas e incluso las bíblicas y religiosas. Estas pueden ser usadas por Satanás para traer muerte a la iglesia. También nos habla de que el árbol de la vida representa el Dios triuno que está en Cristo para impartirse como vida en forma de alimento a su pueblo escogido. El día 4 nos habla principalmente de que hay dos caminos. El camino de la vida y el camino de la destrucción. En cuanto al camino de la vida, necesitamos entrar por la puerta angosta y andar por el camino estrecho. En esta puerta y en este camino, estrictamente solo puede andar lo que corresponde a la voluntad de Dios. Amén. Amén, amén, alabado sea el Señor por esta semana y la palabra de que todos hemos recibido. Esta semana nosotros leímos el capítulo 57 y 58 del estudio Vida de Lucas. Y el hermano está haciendo a partir de estos capítulos un estudio más exhaustivo y más profundo de todo lo que vimos en Lucas. Y el hermano, pues, esta semana nos hablaba en estos capítulos de que Dios tiene una intención, tuvo una intención al crear al hombre. Y la intención de Dios es crear al hombre a su imagen y su semejanza, para que el hombre lo pudiera contener y lo pudiera expresar. Así que la imagen se refiere a lo interno de nosotros y la semejanza se refiere a nuestra forma externa. Y el hermano decía aquí en estos mensajes de que Dios nos creó de tal manera para que nosotros le pudiéramos contener. Así que somos como somos porque estamos diseñados para contener a Dios. Y pues en el libro de Génesis, pues vemos cómo Adán, él arruina esta intención al comer del árbol equivocado y al escuchar a la serpiente. Y bueno, pero Dios no se quedó pues frustrado con su propósito, así que Él envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado para que al morir por nosotros, Él pudiera redimirnos para que su plan fuera recobrado. Y me gusta mucho de que el Señor Jesús, Él era un hombre genuino. Y vemos en el libro de Lucas muchos pasajes donde el Señor demuestra que él era 100% hombre, tenía una humanidad genuina. Y no podemos decir de que, bueno, pues él también es el Hijo de Dios. Y por ser él el Hijo de Dios, pues la tenía muy fácil, ¿verdad? No, hermanos, él actuó en su humanidad como hombre en muchos pasajes de Lucas. Por ejemplo, cuando él ve pasar a la mujer viuda que va a enterrar a su hijo. Dice Lucas que el Señor tuvo compasión de ella, pero la compasión que el Señor tuvo ciertamente fueron en sus virtudes humanas. Pero el Señor él tenía sus virtudes humanas elevadas, fortalecidas y enriquecidas con los atributos de Dios. Así que lo que el Señor desea de nosotros es lo mismo, que todas nuestras virtudes humanas sean fortalecidas, sean elevadas y sean enriquecidas con los atributos de Dios. Y eso fue lo que el Señor hizo con los discípulos. Los discípulos, ellos tenían muchos errores. Incluso cuando vemos Hechos 1, dice el hermano aquí de que en Hechos 1, ellos cómo pudieron haber orado tanto tiempo en el aposento alto, cómo pudieron luego pues predicar el evangelio de la manera en que lo predicó Pedro, pero era porque el Señor había recobrado la humanidad de ellos.
El Señor había elevado, restaurado y recobrado la humanidad de los discípulos y la había elevado hacia sus atributos divinos, porque ellos ya le habían recibido. Así que nosotros necesitamos lo mismo. A veces nosotros pues queremos amarnos, incluso en nuestras propias familias, ¿verdad? Nos amamos y pues por alguna razón a veces nos peleamos o nos disgustamos, o con los hermanos, ¿verdad? Hay cosas que no nos gustan, pero esos son indicios de que nuestra humanidad necesita ser elevada. Decía el hermano aquí de que nuestras virtudes humanas son vacías, pero las virtudes humanas del Señor no eran vacías porque estaban llenas y enriquecidas con los atributos de Dios. Así que necesitamos santificar nuestras virtudes humanas al pasar tiempo con el Señor. Es importante pasar tiempo con el Señor para que nuestras virtudes humanas sean elevadas. Así que para que Linda ya no ame como Linda ama, sino que ame a los hermanos como Dios los ama, para que nosotros perdonemos y todo lo que implica nuestra humanidad, pero siendo elevada por medio de la vida divina. Y esta semana pues también estuve sirviendo con las jóvenes en la Escuela de la Verdad y estuve en el libro de la Biblia. Todas las lecciones son impresionantes, todo lo que es la Biblia, la verdad que es bien importante que nosotros conozcamos la Biblia y la probemos para que nosotros pues andemos en la palabra del Señor. Pero me gustó mucho, mucho de toda la palabra que hubo en estos 4 días. Me gustó mucho la última lección que dieron los hermanos, y es que el hermano nos compartía ahí de que nosotros necesitamos probar la Biblia para poder regresar a ella cada día. No es lo mismo, decía el hermano, decir, por ejemplo, que yo les muestre aquí una pizza que yo hice, decirle, hermanos, esta pizza es deliciosa, pero si ustedes no la prueban, tal vez solo la miran y dirán, bueno, sí se ve rica, pero si no la prueban, pues no van a, por más que yo se las muestre, no es lo mismo. Entonces necesitamos ir a la Biblia cada día, pasar tiempo con el Señor en la palabra para poder regresar a la Biblia cada día. También necesitamos orar, leer la palabra, estudiar la palabra. La misma Biblia dice escudriñar las escrituras. Necesitamos conocer todos los hechos que hay en la Biblia. También nosotros tenemos el privilegio de tener muchos materiales de ayuda que el Señor ha proveído al recobro del Señor por medio de los hermanos que se han abierto al Señor, que han estudiado la palabra, que han abierto para nosotros las escrituras por medio de la iluminación del Señor. Y decía a los hermanos que debemos estudiar la Biblia y también los libros que tenemos nosotros como materiales de ayuda, los estudios vida. Tenemos la versión recobro que tienen notas de pie que son de explicación, las referencias que nos entrelazan todos los versículos de la Biblia. Están las lecciones de vida. Nos mencionaba el hermano que por lo menos una vez en nuestra vida cristiana deberíamos leer el Cristo todo inclusivo y la economía de Dios, que son libros muy importantes, con mucha revelación. También debemos memorizar versículos. Animaba el hermano que cada día, por lo menos, o en la semana, debemos nosotros memorizar al menos un versículo, porque eso mantiene nuestra mente ejercitada, porque necesitamos venir a la palabra con nuestro espíritu, pero también con nuestra mente, para poder comprender lo que hay ahí. Y otra cosa importante es hablar la palabra de Dios. Los hermanos decían que es preocupante que nosotros no hablemos la palabra de Dios. Si nosotros no hablamos la palabra es porque nosotros estamos enfermos. Pues el ejemplo muy práctico es, por ejemplo, yo tengo aquí a Esther, que está por cumplir 12 años en unos meses. Pero si Esther al tener esta edad no hablara, yo estaría preocupada, yo ya hubiera ido a un especialista, algo pues hubiéramos hecho porque ella no habla. Entonces el hermano decía que cuando nosotros no hablamos la palabra del Señor debemos preocuparnos, porque uno de los primeros signos cuando somos creyentes nuevos es que nosotros comenzamos a hablar la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros comamos a diario la palabra y hablemos a diario. Yo recuerdo que en el testimonio del hermano Lee dice de que el hermano, él preparaba una profecía cada día
Él leía y preparaba 7 profecías en la semana porque él estaba listo siempre para poder hablar la palabra. Y nosotros debemos ver esos ejemplos y pues seguirlos. Debemos prepararnos cada día para hablar la palabra de Dios y poder hablarla no solo en la reunión, sino poder hablarla con todas las personas que tenemos la oportunidad de encontrarnos. Tal vez ahora por la pandemia, pues es más difícil que nos relacionemos con las personas, pero tenemos la tecnología, podemos mandar un mensaje por WhatsApp, podemos escribirle a alguien por Facebook, encontrarnos o contactar a alguien por una videollamada, pero podemos hablar la palabra de Dios. Y por último, el hermano decía también que podemos cantar la palabra. Podemos tomar la palabra y cantarla. Tenemos muchos himnos que hablan sobre la palabra del Señor y podemos cantarla. Así que debemos practicar todas estas cosas. Debemos practicar todo esto cada día y debemos venir a la Biblia porque la Biblia es su palabra, es su expresión, es vida y es nuestro alimento. Así que el ánimo de los hermanos para este libro de la Biblia es que los jóvenes lean la Biblia durante el año, que tomen la Biblia, tal vez no van a leer todo el libro de Génesis un día, todo Éxodo otro día, sino que podemos empezar por pasos pequeños. Gracias a Dios que este año hemos podido leer la Biblia juntos, 2 capítulos diarios, y eso crea en nosotros un hábito y nos hace amar las Escrituras. Así que alabado sea el Señor y que el Señor este año nos lleve a tomar su palabra y no solo a leerla, solo por leer, sino a profundizar, estudiar, escudriñar y encontrar todas las riquezas que hay en la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos y hermanas, gracias al Señor por esta semana que hemos tenido. Esta semana acerca de seguir el camino o tomar el camino de la vida en el recorrido del Señor ha sido muy iluminador en cuanto a este asunto muy práctico, ¿verdad? Que pues podríamos tratar de condensarlo en la frase de que debemos tomarlo a Él como vida y vivirlo a Él en nuestra vida diaria. Es una lección pues muy importante y de repente, como decía Marvin, puede ser que todavía nos haga falta algo en cuanto a esto, pero es importante por lo menos tenerlo en la mira, ¿verdad? Para poder identificar especialmente cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo o siguiendo esta vida que está en nuestro interior. Definitivamente es una gran ayuda pues volvernos al Señor, ejercitar nuestro espíritu, entrar en la palabra y ese ánimo ha dado algún fruto en este año que pasó al haber pues ya dado la primera vuelta casi a la Biblia juntos y vienen más desafíos este año. Es importante que nosotros lleguemos, me gustó mucho esta frase que dice por aquí, porque sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos. Y esto me llamó mucho la atención porque es un ánimo a estar conscientes interiormente que realmente ya hemos pasado de muerte a vida. ¡Salud! Gracias. Entonces, definitivamente no es algo en lo que haya que elaborar, porque ese traslado ya se llevó a cabo cuando fuimos regenerados. Entonces, pero es un asunto de estar conscientes, ¿verdad? Si algo debemos hacer es vivir de acuerdo al sentir de vida. Ya nos definieron los hermanos qué es la vida. La vida es el Dios triuno en Cristo, que está dentro de nosotros como nuestro suministro, como alimento, para que nosotros diariamente podamos vencer o ser victoriosos, ¿verdad? Con respecto de este traslado, porque realmente hay algo que debemos considerar, ¿verdad? Que necesitamos ser victoriosos porque hay un ataque de muerte que está en contra de la iglesia y esto es la labor del enemigo. Entonces, definitivamente nosotros debemos llegar a tener la práctica de que el sentir de vida, que es esa sensación y conciencia de Dios como vida en nuestro espíritu, nos gobierne,
nos controle, nos dirija, porque este nos hace que vivamos o que distingamos si estamos viviendo en la vida divina o en la vida natural. En un español más claro, si estamos viviendo en nuestra carne o en el espíritu. Realmente se nos ha dicho ya un poco, pues muy claro, de dónde viene el ataque, ¿verdad? Que son las puertas del Hades. Entonces, y el terror que tiene Satanás es que la iglesia resista. Me recuerdo hace algunos años que las situaciones pues eran muy particulares, pero alguien me decía, es que, digamos, si hay algo importante es que tengas la suficiente vida para absorber toda esta muerte que está circulando. Y me recuerdo claro de esto, porque es tan necesario estar llenos del Señor, porque el ataque de Satanás a través de las cosas que producen muerte está ahí presente y latente todo el tiempo. Si tenemos la vida, si estamos llenos de Cristo, toda esa muerte que está bombardeándonos, nosotros no vamos a caer en el juego de alimentar a esta serpiente y que se convierta en un gran dragón en segundos. Hay cosas que son positivas. Aún el hermano decía la doctrina, las cosas que son, pues eso, que son positivas, se pueden volver cosas que transmitan muerte. Y esto hablaba Marvin al principio. Y es que esto es cierto. ¿Acaso no se nos ha dicho que debemos considerar con qué estamos edificando? Porque puede que en nuestra mente estemos edificando, sí, con oro, con piedras preciosas, pero en realidad nosotros estamos dando muerte. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida está basada en lo que nosotros somos, en nuestras consideraciones. Ahora, me gustó también y me llamó la atención que desde Edén, la controversia que Dios tiene con Satanás se ha centrado en dos asuntos nada más. El hermano Jorge nos hablaba al principio. Hay dos asuntos, hay dos casos, hay dos extremos aquí. Y aquí lo vuelvo a mencionar. La muerte y la vida. Entonces, ya no es una cuestión de que sea bueno o malo, sino que es una cuestión de qué es lo que me va a dar esto, ¿verdad? Preguntas cotidianas, decía el hermano Alan, situaciones cotidianas. Y este énfasis quisiera pues darlo, porque en una reunión es un ambiente controlado en el cual se supone que la mayoría habla, la mayoría ora, o por lo menos un grupo ora, pide himnos, etcétera. Pero el momento, como decimos en Guatemala, a la hora de rajar ocote, ¿verdad? En el momento de la situación cotidiana es donde de veras se ve de lo que estamos constituidos, se ve de lo que estamos llenos. Y miren, cómo dice ahí al final, cómo se manifiesta, decía el hermano Marvin también, cómo se manifiesta ese traslado que estamos viviendo, en el traslado que ya se dio, que de la muerte a la vida, en el amor a los hermanos. Quiere decir que hay una manifestación externa. Y ese amor a los hermanos también es el amor a mi esposa, ¿verdad? Los que somos salvos y regenerados. Pero es en este asunto práctico del diario vivir, cuando vamos al mercado a hacer las compras, especialmente porque nosotros pasamos más tiempo en quehaceres diarios que estando en una reunión o en ese ambiente controlado. Entonces, para seguir adelante, dice aquí que Mateo 16 nos muestra y nos alumbra de dónde viene ese ataque contra la iglesia. Y ya lo había mencionado, son las puertas del Hades. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Esparcir muerte dentro de la iglesia. Y mencionaba Linda algo con respecto a las funciones. Y de veras que este año pues tenemos esta carga muy fuerte de este asunto de cómo vamos a llevar a cabo algunas labores en este ambiente de pandemia, pero más consciente. Pero las funciones manifiestan la situación por dentro. La semana pasada veíamos cómo es que la mortandad o ese estado de muerte se manifiesta, pero ahora lo tenemos más claro, ¿verdad? Dice aquí al final, dice, deberíamos ejercitarnos en el espíritu para poder edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, este asunto del ejercicio del espíritu es algo vital, no debemos olvidarlo. Cuando vivimos por la vida divina que está en nosotros, vamos a estar
o vamos a llevarnos una vida de resurrección. Y esto es importante que lo distingamos. En el momento que viene este pensamiento negativo, especialmente a recordarnos las ofensas y que haga que dentro de nosotros se levante eso que se llama ira, que nos hace decir estas cosas que no queremos decir, necesitamos volvernos al Señor, ¿verdad? Distinguir estos dos extremos, ¿verdad? La muerte es del diablo. Está representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa consideración de que si esto es bueno o malo, produce muerte. La vida es de Dios y está representada por el árbol de la vida. Todo lo que venga de ahí va a producir a Cristo, va a producir vida. Entonces, estas dos esencias, estos dos extremos, en realidad son dos esencias y son dos elementos y son dos esferas. Entonces, no podemos no existe un punto intermedio en ellas, pero estar aferrados al Señor nos puede ayudar a distinguir de dónde estamos permaneciendo, para llegar a decir, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, llegar a ese estado de conciencia completa de que Dios está en nosotros como vida. Tal conciencia seguramente nos va a restringir, seguramente nos va a hacer ver antes que digamos lo que no debemos decir, nos va a hacer apartarnos de las conversaciones donde no tenemos que estar, etcétera. Así que, amén, hermanos, por esta semana maravillosa. Y pues solo comentarles que desde el domingo pasado me había adelantado yo a pasar la copia de la Palabra Santa que empezamos. Ya después en la tarde escribió Marvin la corrección de que había que completar la semana 12. Se me había pasado que no habíamos llegado a esa semana, así que pues empezamos mañana con la nueva Palabra Santa. Que tengan una excelente tarde, buen provecho, hermano Jorge, Alan, Lisa, bebé, ¿ya lo guardaron? Ya se guardó el bebé. Linda, Elizabeth, Esther, Marvin, toda la familia ahí abajo, hermano Mario, ahorita, Los hermanos, Isaí, las hermanas, las hermanas. Bendiciones, que Dios les guarde. Isaí. Dios. Adiós, Elizabeth. Adiós, Esther. Dios. reunión en la tarde y mañana a las 6 nos conectamos. Amén, hermanos y hermanas, buen Amén. provecho. Amén. Elizabeth, ¿cuál era el mensaje para tu abuelo? Compren casas. Ahí está. Nos vemos.